buenas tardes y bienvenidos a todos. Geopolítica, como cada lunes, analizamos, actualizamos la información y echamos un vistazo a lo que está ocurriendo en nuestro entorno geopolítico, que al final, y por mucho que no queramos, no termina de ser lo que condiciona toda la economía. Y si no, que se lo pregunten a Estados Unidos y a China. Viaje, no diré relámpago, los ha habido más breves, de Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, a China este fin de semana. Un viaje en el que se había estado posponiendo, recordarán ustedes, desde aquel incidente de los famosos globos espía, que era un satélite en principio para asuntos térmicos, que era para meteorología, que finalmente era un globo espía. Bueno, es verdad que captaba ciertas señales, China no terminaba de asimilarlo ni de decir que sí ni que no, pero el hecho de que Estados Unidos derribase aquel globo dinamitó la que iba a ser una de las visitas del año, la del señor Blinken a China. No ocurrió entonces y ha terminado por ocurrir ahora, en un momento bastante curioso. Desde hace unos días, y especialmente la semana pasada, analizábamos aquí en Negocios Televisión que Taiwán estaba al borde del precipicio, que podían darse pasos hacia detrás, pero no muchos más hacia adelante, porque te caes. En ese punto estaban las relaciones entre China y Estados Unidos, a un nivel muy complejo, en el que además Estados Unidos no solo es que promoviera e incentivara a las empresas estadounidenses a que abandonaran China, sino que además lo estaba subvencionando, como lo ha hecho en realidad con el resto del mundo a través de la Inflation Reduction Act, de esa ira de Estados Unidos contra el mundo, que no deja de ser una de las leyes más proteccionistas que hasta ahora hemos podido ver, especialmente en ese lado estadounidense. ¿Qué quería con esto Biden? Que pues todas las empresas produjeran, fabricaran, contrataran y terminaran vendiendo en Estados Unidos. El Made in USA de toda la vida, pero para eso hay que sacarlo de China, donde se han hecho muchas cosas en los últimos años. Pero no bastaba solo con eso. Todo el gabinete de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos incluido, se han dedicado durante meses a decir que había que salir de China, que China hacía daño, que China era un régimen autoritario y que no se podían tener tratos de favor con quienes no compartían tus valores. Todo esto se ha dicho desde Estados Unidos hacia China. Claro, la tensión ha ido increciendo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Nadie rebajaba el suflé, y eso que China empezó con un Wang Wenbin, un encargado de asuntos exteriores, que sí que intentó bajar la tensión diciendo que en China todas las empresas son bienvenidas. El punto ha debido de estar precisamente en ese asunto. La clave ha debido de estar en el punto empresarial. Que Tesla, que Microsoft y que tantas otras hayan tenido reuniones directamente con las altas esferas del gabinete del Partido Comunista Chino, que en concreto la semana pasada Bill Gates estuviese mano a mano con Xi Jinping, con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de China, es toda una garantía de que China iba a seguir haciendo negocios con esas empresas. E imaginamos, alguien de esas empresas habrá llamado también a la Casa Blanca para decir, oigan, bajen un poco el pistón, que de allí nos hacen falta muchas cosas. Y la mayor parte de ellas pasan por Taiwán. Bueno, este es uno de los asuntos del día. Otro pasa por en Rusia y Ucrania. Ucrania y Rusia, una vez más, en ese enzarzamiento, en esa guerra que mantienen desde hace ya año y medio. Hoy el protagonismo se lo ha llevado un papel que ha sacado a relucir Vladimir Putin, en el que había quien aseguraba que había una firma de paz entre Ucrania y Rusia, y que en aras a esa firma, se iba a construir una paz más allá del conflicto bélico, y que esto fue torpedeado por Reino Unido. Cuidado, que no dice eso exactamente el propio Putin. En ese papel hay una carta donde se está firmando una suerte de alto el fuego, y a raíz de ahí se justifican ciertas cosas que uno no sabe hasta qué punto son justificables. De esto vamos a hablar, y miraremos también con el rabillo del ojo a Reino Unido, donde hoy se está votando, y además se está haciendo con, bastante sorna, porque tiene cierta gracia cómo se está faltando al respeto en realidad a Boris Johnson, considerando que Boris Johnson le faltó al respeto a la nación británica con las fiestas durante la época de COVID. Ha hablado la líder de los comunes, Tamsin Debonner, ha hablado la ex primera ministra Theresa May, ha hablado Penny Mordaunt, y todos se centran en qué bien hecho está este estudio, que no dice nada malo de mí. Pero a la administración de Johnson, y pensar que pudo él ser quien torpedeara algo de la paz,
no lo sé, parece raro, aunque es verdad que Reino Unido ha estado inmerso en esto constantemente. También se hablaba de Liz Truss con la voladura del Nord Stream. Con todo esto sobre la mesa, mirando a Taiwán, a Reino Unido, a Ucrania, vamos a echar un vistazo en realidad a lo que está ocurriendo ahí para analizarlo. Creo que está al otro lado Fernando Moragón, experto en relaciones, experto en geopolítica, especialmente en las relaciones que mantienen Asia, Rusia, China. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo, José, en tu programa y con tus televidentes. Bueno, que son los espectadores vuestros. Yo aquí pongo orden irregular. Fernando, por ir al lío, creo que está también Ariel y Luis Rodrigo de Castro. Enseguida hablamos también con ellos. Vale. Míralo, ahí está Ariel Umpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica. Y Luis Rodrigo de Castro, ya por terminar estas relaciones internacionales del CEU, que creo que está ahí y que enseguida le saludamos. A los tres, empezando por Fernando, el asunto de Taiwán. Resumen y cómo veis la relación ahora Estados Unidos-China. Dice Estados Unidos, como dejando titulares, ¿no?, que le ha prometido China que no enviará armas a Rusia, que desescalar la relación no significa reducir por completo la relación que se tiene. Y desde China lo que vienen a verter a través de ciertas televisiones es, bueno, hemos tenido esta reunión por diplomacia. Fernando, ¿qué sacarías de todo este asunto? Bueno, lo primero, ya enlazando con lo que decías tú antes de los británicos y del show de los británicos, pues los británicos, como sabes que están siempre en primera fila para montar el lío, mandaron una delegación a Taiwán y los chinos han protestado. Es decir, claro, porque es tocarle las narices a los chinos. Pero vamos, en el caso de, bueno, Blinken estuvo reunido y cuando te empiezan diciendo aquello de que ha habido unas conversaciones francas, mala cosa. Es que se han tirado los trastos a la cabeza. Y lo que vamos, básicamente ahora, y eso lo reconocen casi todos, están en este momento en el punto más bajo de las relaciones entre Estados Unidos y China en este siglo y seguramente más allá. Es decir, en el siglo pasado. Muy frío todo. Y prácticamente lo que ha sido es una lista de reproches que se han intercambiado entre unos y otros. Ahora mismo, yo sabes que defiendo esta tesis, pero por desgracia yo soy de los que pienso de que Estados Unidos en algún momento, no sé cuándo, terminará provocando un incidente que llevará a una guerra proxy seguramente en el tema de Taiwán o en otros lados, porque Filipinas también la están utilizando para escalar conflictos en el mar del sur de la China, por ejemplo. Bueno, todo esto está pasando efectivamente y vamos a ver qué pasa en eso. Ahora os pregunto en particular por este asunto porque a mí lo de Taiwán me preocupa mucho y no sé si es que pretenden compartirlo o qué es lo que se va a hacer allí, porque hay elecciones en Taiwán el año que viene, que esta va a ser una cosa importante. Ariel, al respecto de esta relación... No mucho más que agregar que lo que acaba de decir Fernando, recordando que en realidad a los anglosajones ya a nadie les cree su palabra. Dicen una cosa, después hacen otra, en general dicen una cosa y después hacen lo contrario. Y uno tiene que esperarse, y en esto la diplomacia china tiene, Wang Yi, el máximo diplomático chino, tiene una larguísima experiencia y realmente es un diplomático muy sólido, que conoce a los anglosajones, sabe que en realidad en Bali el año pasado, Estados Unidos junto a China dijeron exactamente lo mismo: vamos a respetar a Taiwán, la integridad de China, no queremos una guerra fría. Y después lo único que hicieron es lo mismo de siempre: desatar sanciones contra China, contra los semiconductores, tratar de sacar los semiconductores de la región para desabastecer a China, atacar Huawei, la empresa de semiconductores, la empresa de telecomunicaciones, y también pasearle destructores, submarinos atómicos y demás allí en el estrecho de Taiwán, que está, recordémoslo, a 100 kilómetros de la costa china y a 9.000 kilómetros de la costa norteamericana. O sea que hay alguien que está provocando a otro. Esto queda clarísimo. En realidad lo que decía Fernando es muy simple y muy sintético y muy realista. Allí los reciben, como no, Wang Yi los recibió Xi Jinping también. Buenas tardes, creo que tomaron un té y y está todo bien. Pero Ariel, ¿no? Ariel, Fernando, en realidad no hacía falta. Quiero decir, llegados... Esto iba a ocurrir, antes decía yo al introducir el programa, esto iba a ocurrir justo antes del incidente del famoso globo aerostático que al final era el globo espía, que si era meteorológico, que si en realidad espiaba bases militares. Bueno,
Al parecer era espía, efectivamente. Quiero decirte, parece que Nada, se ha contratado. Marcianos, eran marcianos. Vale, bueno, vale, Fernando. Entonces, bueno, antes del asunto de los ovnis, Sí. se iban a reunir y no se reunieron precisamente porque China, bueno, evidentemente porque Estados Unidos estaba enfadado porque decía que les espiaban. Y China pues cogió las de Villadiego también y dijo, bueno, yo me enfado porque me han derribado el globo, ¿no? Y entonces allí no se veía nadie. ¿Qué necesidad había? En realidad no están dando una muestra, y aprovecho para saludar a Luis Rodrigo, que está allá, Luis Rodrigo de Castro. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿No están dando pasos para relajar la tensión? No. Luis, Fernando, déjame que acaba de entrar Luis. Vale. Vale, si me contextualizáis un poquito porque no os he escuchado, ¿están dando pasos en qué sentido? Hablaba yo de esta reunión Anthony Blinken con distintas delegaciones chinas. Dicen que se ha visto por cortesía también con Xi Jinping fuera de las cámaras, con el presidente chino. Pero decía, no están dando pasos. Esta reunión de hoy, la propia atención a medios de Blinken intentando decir que separarse un poco de China no significa dejar de tener lazos con el gigante asiático, ¿no es en sí ya un poquito de rebajada de ese soufflé? Bueno, sí, un poco también, y esto también hay que recordar que en la cumbre de Bali del G20, pues el propio Biden y el propio Xi Jinping acordaron que esto empezara a ser así, que se bajara un poquito la tensión, mejorar o establecer nuevas líneas de comunicación más directa, es decir, que al final los dos tienen claro que tienen que coexistir con el otro, y hay muchas veces esto de coexistir pues significa llevarte bien, o un poco más en el ámbito doméstico, pues aguantarse, ¿no? Y en este sentido, pues los dos saben que necesitan a la otra parte, bien porque hay intereses económicos en uno u otro sentido, porque tienen un rol mundial, son las dos superpotencias a día de hoy, Rusia también lo es, pero bueno, como está con esa tónica bélica, pues a día de hoy, desde el punto de vista más pacífico y comercial, los dos tienen que entenderse, y en ese sentido yo veo y creo que es normal que el secretario de Estado, que al final es el representante del presidente Biden para las relaciones exteriores, pues se haya llevado a cabo esta gira un poco en China, que se haya visto con Xi Jinping incluso, y que haya intentado rebajar un poco la tensión. Al final no van a estar de acuerdo, es decir, esto no se van a ir luego a tomar algo juntos, ¿no? Por así decirlo un poco coloquialmente, pero sí que tienen que ponerse en marcha, ponerse un poquito también las pilas y empezar a trabajar juntos, porque el otro componente, que sería Rusia, pues está a otras cosas, con lo cual sí que es verdad que China va a mantener la postura que ha mantenido hasta ahora de mayor ambigüedad, pero a mí en principio no tiene por qué extrañarme mucho lo que es la cobertura. Lo que es el trasfondo, de qué cosas han hablado, pues a lo mejor ahí ya sí que nos puede chirriar un poco más y podemos entrar un poco más a debatir, pero por lo demás, ya digo, me parece algo normal e incluso deseable. Decías tú, no, a mí no me parece que se esté rebajando tensión ninguna. Alguien apuntaba aquí en el chat a través de la retransmisión de YouTube, dice mañana, creo que Fernando Fonseca, dice mañana ya estarán en batalla otra vez. Fernando, ¿tú piensas aquí en esta línea? Claro, a ver, es decir, contactos siempre tienen, y a veces los tienen públicos, como en este caso, y a veces los tienen bajo cuerda, que no son públicos. Es decir, las grandes potencias siempre tienen conversaciones entre sí, entre otras cosas, pues son potencias nucleares y no pueden dejar de hablar, ¿no? Y tienen intereses. A ver, Rusia, por ejemplo, y Estados Unidos pueden estar enfrentadísimos, incluso en guerra directa, pues el caso ahora. Lo que no implica que en alguna cuestión puntual tengan intereses comunes y en eso se entiendan. Esto ha pasado muchas veces, con muchos países. Es decir que, pero ahora mismo las relaciones están fatal, ¿no? Lo siguiente, es decir, a Blinken la han recibido con mucha frialdad. Hay incluso que sacan, bueno, esto es anecdótico, de que no le han puesto la alfombra roja. Es decir, que es verdad. Tú fíjate la diferencia del recibimiento de Blinken si lo comparamos con el recibimiento del jefe de la Autoridad Nacional Palestina. Caras sonrientes, alfombras, no sé qué, firmando un acuerdo para implementar una cooperación al nivel estratégico, que esto también es un toque a Israel. Pero bueno, quiero decir, fíjate como los chinos, cuando quieren expresar de alguna manera que están satisfechos y que esto está muy bien, lo hacen. Y esto ha sido mínimo de lo mínimo, y el comunicado que han sacado es de mínimos. Es decir, un poco más o menos que seguiremos hablando, que es como no decir nada. Pues sí, ya sabemos que seguirán hablando, pero la situación en Taiwán cada vez peor, porque
¿Y a qué va entonces Estados Unidos? Pues no se suele prestar a esto. A la guerra, está hace tiempo, lo tienen claro, y los chinos lo tienen claro. Pero ¿a qué ir hoy, Mira, me refiero? ¿A qué pasar con...? ¿A qué ir hoy? ¿A qué ir el secretario de Estado norteamericano un fin de semana a...? Pues digo yo que habrá ido a intentar apaciguar el asunto, ¿o no? No, no tiene por qué. Puede haber ido a apaciguar el asunto o no, puede haber ido a tratar un tema concreto en el cual creía que podía entenderse con los chinos, porque también les interesaba. Lo que estamos viendo es teatro, entonces, Fernando, ¿qué tú crees que es teatro? Sí, puede serlo perfectamente. A ver, todos los países intentan presentarse como el país que está abierto al diálogo y es el otro, el contrario, el que se niega a dialogar o el que se niega a tomar una postura más fácil, más fiable y tal. O sea, los norteamericanos tienen que vender que hemos ido a hablar con los chinos, pero que son los chinos los intransigentes. Igual que los chinos tienen que vender que los americanos son los intransigentes. Es decir, esto siempre pasa así y lo tienes que escenificar. Y la manera de escenificarlo es con este tipo de conversaciones bilaterales, donde tú dices, no, yo he puesto mi buena voluntad, he ido hasta China y tal, y les he contado, pero es que los chinos no quieren, no están dispuestos. ¿Sabéis? Claro, vosotros sabéis mucho más... Vosotros sabéis mucho más que yo, le traslado la pregunta también a Ariel, pero sí. China suele ser muy inteligente en el movimiento diplomático, es famosa. Lo que es famoso es la desesperación que te entra cuando intentas negociar con China, ¿no? Cuando intentas que eso vaya rápido y no hay manera de que eso vaya rápido burocráticamente hablando. Pero suele ser muy inteligente y extraña que, hombre, reciban a Blinken. ¿Cómo no le iban a recibir? Porque, como dice Fernando, si no le recibo, van a decir que no le recibo. Pero aún así, extraña que no haya sido recibido, digamos, con todavía un poquito más de pompa, como diciendo, nosotros no tenemos problema. O sea, China sí que está queriendo hacer ver que tiene un problema con Estados Unidos. Sí, sí. Ariel. Sin duda, comparto lo que acaba de decir Fernando y tú también, José, y Luis, desde ya. Ahora, es mucho más, te diría, mucho más perversa esta visita de Blinken. En realidad, Blinken va por su necesidad. Recordemos que el pueblo norteamericano, los ciudadanos norteamericanos, en las últimas encuestas, dicen que no quieren una guerra con China. El pueblo europeo, en Europa también, las encuestas dicen que los europeos no quieren una guerra con China. Con Rusia, bueno, vaya y pase porque invadió Ucrania, pero de esto de ir a provocar a China y llevar la situación a pasear submarinos y aviones con bombas atómicas por allí, por China, esto desencadenaría cualquier escenario que no quieren ni los europeos ni los norteamericanos. Y recordemos que en Washington, hace ya 2 semanas, se está hablando en la prensa, en algunos medios, se está circulando esto de crear una OTAN global. La OTAN es Atlántico Norte, pero los chicos de Virginia, allí el Estado Profundo, ya empezó a destilar en algunos medios de prensa que habría que crear una OTAN global que abarque también el Índico, el Mar de China, y esto ha puesto en alerta, porque seguramente hablaremos del tema, por ejemplo, el presidente Macron, que dijo, Francia, cuidado, nosotros no estamos con eso. Y el presidente de Francia dijo, y es el único, vamos a decir la verdad, en Europa, que está diciendo, ojo con esta escalada que nos lleva a una guerra con China. Lo está diciendo Macron claramente. Claramente ha dicho, guerra con China no, y porque es lo que no quieren los ciudadanos europeos. Entonces Blinken, como bien dice Fernando ahora, tiene que cuidar la imagen. Ahora él tiene que ir a decir, mire, estamos haciendo lo posible, pero en realidad es maniqueísmo, es perverso esto, digo lo que tiene que salir en los medios de prensa, pero después sigo hostigando militarmente, sigo poniendo submarinos atómicos, sigo instigando a Japón, sigo instigando a Corea del Sur, a Australia, para que militaricen esa región. En realidad es un juego de partes, cada uno toca su instrumento en esto, ¿no? Pero hay intereses electorales clarísimos. Recordemos que los Estados Unidos votan en poco tiempo, y el tema de la guerra con China sería un tema gravísimo. Trump ya ha dicho que él no está con guerra con China, no quiere guerra con nadie. Y bueno, allí esto es... Bueno, pero perdóname, ahí pasan muchas cosas, ¿eh? Quiero decir, efectivamente hay elecciones el año que viene, efectivamente Donald Trump, a pesar de los 2 juicios que tiene abiertos históricos en Nueva York y en Florida, en Miami, a pesar de todo eso, es el que cuenta con mayor popularidad dentro del electorado republicano. Pero no quiere eso decir ni que haya ganado las primarias ni que vaya a ser el candidato republicano.
Y hay Yo creo que varios, sí. y hay varios Yo de creo los que sí. candidatos republicanos, Ariel, que no están dispuestos a dar pasos atrás con China, que sí que quieren que las empresas americanas sean americanas. Quiero decir que todo este camino hay que andarlo y vamos a ver qué pasa el año que viene. Efectivamente es una variable a tener en cuenta, pero vamos a ver si le ponemos el contrapunto también, Luis, al respecto de esas operaciones, de esos movimientos, de lo que busca y no busca China y de lo que busca y no busca Estados Unidos. ¿Qué crees que está ocurriendo y qué ha pasado este fin de semana en la trastienda? Bueno, pues yo un poco también hilo con lo que decía Ariel. Ariel, perdón. Yo creo que, claro, también aquí hay que tener en cuenta esta variable americana. La Casa Blanca está en manos de los demócratas y el presidente quiere ser reelegido o tiene esa intención. Con lo cual, aquí ya influye las posibles encuestas que se estén manejando a día de hoy ya en el ámbito del poder gubernamental en Washington, para ver o por lo menos analizar el impacto que las medidas del presidente pueden tener, medidas del presidente o de la administración federal, de cualquiera de los secretarios, ¿no? En qué medida eso puede impactar de una manera o de otra, movilizando o desmovilizando al electorado de una y otra parte. Y hombre, por supuesto, dentro de la Casa Blanca, el Biden pues tendrá unas preferencias o se verá con mayor o menor fuerza respecto a lo mejor Trump o DeSantis o cualquier otro candidato que pueda aparecer en liza, y cómo, bueno, pues todo eso puede influir en el juego de las elecciones, porque ya lo dijimos el otro día, las elecciones son en noviembre, pero todo el proceso de primarias empieza en enero, con lo cual esto ya hay que tenerlo muy en cuenta y lo están teniendo muy en cuenta, seguro. Por otro lado, bueno, pues yo también apuesto con lo que decía Ariel, de que hay una clara vocación de no entrar en un conflicto frontal con China, precisamente porque, bueno, pues no hemos cerrado el que tenemos con Rusia y está lejos de resolverse. No nos interesa un nuevo enfrentamiento o una nueva guerra fría, cuanto menos con otro de los actores fundamentales en la escena internacional, ni a europeos ni a americanos, con lo cual vamos a intentar mantener un poco de, como se dice coloquialmente, de buen rollo, aunque luego por otro lado estemos llevando a cabo ciertas acciones que pueden ser interpretadas de manera más hostil, ¿no? Pero ese ten con ten de intentar rebajar un poquito la tensión, pero luego llevamos a cabo ciertas acciones que puedan verse de otra manera, bueno, pues obviamente esto también se está produciendo y es algo que nos tiene que sorprender y no nos tiene que llamar a engaño. Y una tercera cuestión que también quería yo apuntar, pues hombre, obviamente China está desplegando un potencial y una labor diplomática muy importante desde la reelección del presidente Xi Jinping por lo de trasladar ese potencial económico también a la escena internacional, pero China no está del todo contenta con las acciones que Estados Unidos está llevando a cabo, con lo cual, bueno, pues hay que mantener esa línea, ¿no? Moverse muy en el ámbito de lo diplomático, que a lo mejor no trasciende tanto a la luz pública, pero que en este sentido sí puede interpretarse como un malentendido, o no malentendido, un descontento, que no me sale la palabra, de la parte china, ¿no? Bueno, pues a lo mejor con ciertas recepciones hacia Blinken, es decir, en el ámbito de la diplomacia esto está muy tasado y hay muchas maneras de hacer ver el descontento sin dejar mal a nadie, ¿no? Y esto pues también seguro que se ha producido este fin de semana. Blinken habrá tomado muy buena nota y por supuesto pues se lo habrá trasladado al jefe, ¿no? Al presidente Biden, para también dejar clara la postura china, que es la que es muy particular, es muy propia y también es muy inteligente. Y luego un pequeño apunte, José. Sí, claro, Fernando, pero aprovecho, bueno, apunta y te pregunto, sí. Sí, claro, es que en el ámbito de las elecciones de Estados Unidos, los demócratas tienen que contar con dos factores fundamentales. Uno es, pues claro, le estamos dando por hecho de que Biden va a ser el candidato seguro de los demócratas. Y esto está por ver. Y en esas condiciones que tienen que ver, uno es las encuestas que estarán manejando de popularidad y tal, y otro, las revisiones médicas. Quiero decir, porque no olvidemos que hace poco salió diciendo Good Side the Queen, Dios salva a la reina. Claro, en fin, no, esto que suena cachondeo, porque es cachondeo, sí, pero es que el hombre está muy mal. Es decir, no va a aguantar toda una campaña electoral
sin que se le vaya completamente la olla. Es decir, y luego encima tienen el problema de la vicepresidenta, la anodina, ya no me acuerdo del nombre, fíjate si es anodina. Kamala Harris. Es decir, pues eso. Alcohólica. Claro, tendrá que cambiar de vicepresidenta. Es decir, que no lo tienen todo tan claro en el ámbito demócrata, que lo tienen muy complicado. Yo os traslado una siguiente cuestión. ¿Sí? Más allá de hacia dónde llega Biden y cómo llega, que efectivamente llega con una edad. Y sobre todo con una edad... no, pues lo digo porque Donald Trump también la tiene, cuidado. Que no son dos adolescentes, viendo a ver quién es el delegado de clase. Pero dicho esto, es verdad que Biden llega con esas dificultades añadidas que se le han visto durante la campaña y que se le vienen viendo el otro día, sin ir más lejos, en un acto de campaña nuevamente, ¿no? De estos del Investing in America. Pero os quería preguntar, por salir de este tema, y solamente con respecto a Taiwán, ¿qué va a pasar ahí en las elecciones? ¿En dónde? En Taiwán. ¿En Taiwán? Y mira, el presidente, bueno, China ha recibido al presidente, al delegado del Partido Popular o Democrático, no recuerdo, de Taiwán, o sea, el que simpatiza más con China, lo recibió por primera vez, China lo recibió en Beijing. Perdóname, Ariel, no es que simpatice, es que pertenece al partido, de hecho es una parte de una decisión del Partido Comunista Chino. No que simpatice sin más, lo elige el propio gobierno de Xi Jinping, no es que simpatice. Tiene sus matices y probablemente gane las elecciones. Probablemente allí uno ya no sabe, es toda una incógnita. En todo caso, ha gobernado en otras oportunidades y siempre ha mantenido esa equidistancia con China, buscando la tolerancia. Hay elecciones el año próximo y efectivamente allí hay lo que va a pasar en los próximos meses es lo que ha venido pasando en estos últimos meses, es decir, seguir hostigando, seguir generando confusión, seguir generando inestabilidad. Es la estrategia anglosajona desde hace 250 años, generar caos, inestabilidad institucional, inestabilidad política, confrontación, hostigamiento. Y en esa confusión reinarás, divide y reinarás. Y esa es la estrategia que están aplicando. El viaje de Blinken, por lo menos es mi síntesis, es para uso doméstico de los Estados Unidos. Es decir, hemos hecho lo que hemos podido con estos bárbaros chinos, léase sintéticamente. Y sin embargo ellos no se ajustan a nuestras reglas, que es la de querer integrar en algún momento a Taiwán a su continente. En fin, y también algún mensaje para los socios europeos que, como digo, están preocupados. En Europa hay preocupación, ahora se va Stoltenberg, vendrá un nuevo secretario general. Los ingleses, los británicos quieren que sea Ben Wallace el británico. Macron ya ha dicho de ninguna manera, no queremos un jefe de la OTAN que sea inglés, que los ingleses se ocupen de su realidad en el Atlántico. Así claramente lo ha dicho y en esos términos está circulando en la Cancillería francesa. Queremos un europeo, alguien que piense en nuestra preocupación, no en un extra europeo. Recordemos el Brexit. En fin, hay un debate abierto donde China es el epicentro. El mundo no quiere guerra con China. Sí, a ver, yo tengo claro de que en el tema de Taiwán puede pasar cualquier cosa. Y fíjate cómo los acontecimientos se suceden una semana tras otra. Imaginemos una hipótesis, no digo que esto vaya a suceder, pero imaginemos que por la análisis que hacen los estrategas de Biden dicen, tal y como está Biden, que el hombre está ya fatal y no sé qué, y Trump subiendo las encuestas o los republicanos, etcétera, a lo mejor nos tenemos que arriesgar y tirarnos por la opción del presidente en guerra. Es decir, cuando hay una guerra fuerte entre Estados Unidos y otro país, la reelección del presidente vigente en ese momento está casi decidida. Imagínate si hacen un Pearl Harbor 2.0, donde sea. Ya sabes que son expertos, armas de destrucción masiva, además, expertos en inventarse cosas. Pues eso puede favorecer la campaña de Biden. No lo sé, esto es simplemente por lanzar una especulación. Pero, ojo... Yo no lo digo, ojo, Fernando, yo no lo digo por Biden, lo digo por el propio Taiwán, por lo que pueda pasar allí y porque yo ya sabéis que me gusta ponerle contrapunto, que hoy veo a Luis un poquito más calmado, pero también se lo suele poner. De aquí estaba pensando y que es un paso que se nos está pasando un poco por alto. Y que es lo que yo quiero introducir aquí, un poco relacionado con Taiwán. La última novedad es que, por ejemplo,
Xiomara Castro, la presidenta hondureña, que ha estado en China hace poco, ha reconocido que Taiwán no es Taiwán, que Taiwán es China. Es decir, ¿qué le han prometido a cambio? Bueno, pues bastante le habrán prometido para que haya dado ese giro diplomático, ¿no? Pero China también está ya dando este tipo y ya están siendo visibles. Es decir, que un país como Honduras, que bueno, es Honduras, con todos los respetos hacia Honduras, pero es un país que no es una primera potencia mundial, pero ya hay países que están declarando esto, que es parte de China, un poco lo que vimos con la marroquinidad del Sáhara, ¿no? Auspiciado también un poco por Estados Unidos en la época de Trump. Con lo cual, Taiwán será un componente importante, pero ya se están produciendo avances por parte de China y Estados Unidos, pues en esta partida de ajedrez que es Taiwán, también tendrá algo que, no que decir, pero sí tendrá alguna acción que realizar y obviamente pues la figura del presidente en guerra yo no creo que lleguemos a tanto porque lo pueden vender, presidente en guerra con China quiero decir, presidente en guerra seguro que lo venden con Rusia y esto pues sí que es verdad que es una figura que da bastantes puntos o da ese plus adicional que le puede faltar a lo mejor al presidente que va a la reelección. A lo mejor Trump si hubiera estado en guerra con alguien hubiera revalidado la presidencia o no, eso no lo sabremos, pero igual sí tenía un punto a favor, ¿no? Pero es decir, aquí hay una serie de cuestiones que también tenemos que tener en cuenta y sobre todo en el caso de Taiwán, que es un tema muy espinoso, que China está trabajando por acercar cada vez más ese territorio con vistas al 2049 a lo que es la unidad nacional, pero es que es una pieza muy importante para Estados Unidos en una zona como es el mar de China en la que intenta o quiere contrarrestar un poco esa influencia cada vez más creciente, ¿no? Y todo esto, pues, son cuestiones que a día de hoy no nos van a quedar clarificadas, pero que en los próximos años, incluso décadas, vamos a tener sobre el tablero de manera mucho más presente de lo que a día de hoy es, y es bastante. Te pongo un ejemplo muy rápido, José. Sí. Imagínate que ahora que los japoneses están en alza y que cada vez son más militaristas, cogen los americanos y les empujan a los japoneses, sin ningún problema además, a que hagan algún tipo de operación donde planten una pequeña base, pues no cabe más, en las islas Senkaku Diaoyu, que son reclamadas por japoneses, por chinos continentales y por Taiwán. Ya hemos generado un lío. Los chinos tendrán que responder. Ya tenemos un enfrentamiento Japón-China en donde ambas partes se odian mutuamente, es decir, por tradición histórica. Pero no están allá, Fernando, porque crean una isla artificial y también la tienes liada. Claro, quiero decir que ya puedes hacer igual. Quiero decir que ahora mismo cogen los americanos con Filipinas y dicen, oye, que me habéis hecho una isla artificial en el mar del sur de la China y que esta parte es mía. Y yo apoyo las reivindicaciones de Filipinas y Filipinas se presta al juego. Quiero decir que hay muchas posibilidades para meter un lío allí sin necesidad de lanzar a Taiwán directamente contra la China continental, contra la República Popular China. Es decir, vamos a ver por qué ellos juegan. Ellos juegan con todo eso. Incluso el caso de las dos Coreas. También pueden empezar a tirar ahí de la tensión de las dos Coreas y que aquello se vaya, digamos, bueno, hacia una situación de conflicto. No lo sé. Tiene muchas opciones. Hay un aspecto, Fernando, Luis, que también quisiera agregar, y es el siguiente, que llama a la reflexión, a todas estas aventuras, que los neoconservadores norteamericanos siempre estarían dispuestos a generar un conflicto de esta naturaleza, una nueva guerra proxy. Pero hay una realidad, y es que en el sudeste asiático, en todo lo que es Asia, China ha creado un ecosistema comercial, productivo, industrial, tecnológico que va más allá de su propia realidad, que incluye a Taiwán, a Corea del Sur, a Japón, incluso a Australia, a Indonesia, al resto de los países. O sea, China no es un eslabón suelto, allí hay todo un entramado industrial, productivo, que incluye también a Europa y a los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos produce cosas, pero lo esencial viene de Asia. El iPhone viene de Asia y viene de diferentes países asiáticos, no solamente de uno. Están los semiconductores de Taiwán, pero hay otros elementos productivos. La pintura del iPhone viene de la India. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, yo soy Blinken, Biden y empiezo una guerra. Los sectores económicos, productivos, las industrias, los fabricantes y los que tienen también el poder financiero dicen, atención, está bien, con Rusia podemos pelearnos, pero en aquel lugar está el pivote, el eje
económico, productivo, industrial y financiero del planeta. Hong Kong, el lugar que ocupa esa plaza financiera, hace que no sea tan fácil decir, bueno, voy a Afganistán, tiro unas bombas y genero, o a Libia o a Siria. No, estamos hablando de algo que trasciende lo político, lo geopolítico y hasta lo militar. Vamos al corazón del pulmón productivo del planeta. Entonces, cuidado, no, aventuras en ese lugar es muy peligroso desde el punto de vista financiero, productivo, más allá de lo humano y que sería lo que deberíamos tener o que estos señores deberían tener en primera prioridad, por así decirlo, pero ya sabemos que más o menos millones de muertes no les importa mucho. Lo que les importa es que allí se produce lo esencial del planeta y pasa el entramado financiero, porque de alguna manera en algo se tiene que apoyar el mundo, estas finanzas, este casino financiero mundial, bueno, es allí. Entonces no es tan fácil, porque China tiene intereses en Taiwán, tiene intereses en Japón, estoy hablando de empresas, ¿no? De empresas, de inversores. Taiwán tiene intereses en China. Taiwán, la burguesía taiwanesa tiene intereses en China y China tiene inversiones en todos los países de la región. Entonces, desligar y decir, bueno, hago una guerra, no, yo no lo veo probable, por más que ellos lo quieran. Yo creo que lo que están apuntando los anglosajones es a retrasar un proceso, retrasar algo que es inevitable, que se va a producir en los próximos años. Uno pensaba en las próximas décadas, pero la guerra de Ucrania aceleró este proceso, le dio una aceleración a la historia, porque es inevitable que China vuelva a ser lo que fue durante 1000 años, entre el año 500 y el 1500 fue la primera potencia del mundo, y tiene todo para hacerlo. Porque recordemos algo que a mí me gusta decir, y permite, José, que culmino con esto. Los chinos son los norteamericanos de Asia. Les gusta el dinero, les gusta la fortuna, les gusta vivir bien, les gusta gastar dinero, son emprendedores, tienen iniciativas, a diferencia de los rusos, que los rusos son más ideológicos, para hacer una comparación rápida y sintética. Entonces, esa potencia, ese pulmón que viene de allí, y no se puede frenar. Y con esto de decir vamos a industrializar Estados Unidos, Europa, yo participé en la desindustrialización, porque trabajaba en una gran empresa que desindustrializaba allí, deslocalizaba allí. El proceso inverso es extremadamente complejo, yo diría que imposible, porque no solamente por un tema de salarios, sino porque es difícil desarmar algo que tú has armado, y como decía, en un ecosistema muy complejo que está en toda Asia, que abarca no solamente a China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, todos los países de la región. Entonces, esto de Estados Unidos yo creo que es para uso electoral interno. Tenemos que ganar las próximas elecciones, el pueblo norteamericano no quiere una guerra con China, hagamos como que sí, como que estamos haciendo buena letra, como se dice, pero en realidad apostamos a contener a China, es lo que dice la Random Corporation, hay que contener a China. ¿Cómo? Bueno, a ver si le dificultamos el pasaje de sus buques por el estrecho de Malaca. Aquí cada uno de todas formas, Ariel, juega las cartas que tiene, ¿eh? Quiero decir claro. que China sigue jugando a esto. De hecho, y paso con este último tema, que no quiero que se me vaya, que es el asunto de la guerra en Ucrania, y las armas que mandan unos, otros, la escalada que tienen. Hoy, por cierto, hemos visto un vídeo de... Bueno, ahora ordenemos las preguntas, perdónenme. Con respecto a este asunto de China, volvía Anthony Blinken diciendo: China me ha prometido que no va a enviar armas a Rusia. Que es lo mismo... ¡Qué manía! Ya, pero momento de la manía. Cuidado, porque sí. todos tenemos una edad y aquí hay que agarrarse a la literalidad. Quiero decir, que si China te dice eso, lo que quiere decir es que no las va a enviar directamente. Pero no quiere decir que si la cosa se pone muy, muy compleja y sin faltar a su palabra, las mando aquí y de aquí acaban en Rusia. Eso... Nadie ha dicho nada de ese asunto, ¿no? Yo no sé si vosotros vais a ver que eso tenga sentido o no, más allá de lo de las armas, y vamos con ese segundo asunto que os decía yo. ¿Hasta dónde va ahora la escalada y quién está ganando posiciones? Porque como suele decir también el profesor Antonio Alonso aquí en estas tertulias, como todo es propaganda y nada es información, resulta complejo incluso saber quién va haciendo qué, en realidad. Mira, yo te digo lo más brevemente posible, en el tema este del armamento. A ver, si es que
es propaganda norteamericana porque los rusos por el momento no sé, dentro de 3 años o de 4, no necesitan armamento ni municiones. Ya tienen a toda su industria de guerra fabricando a destajo. Una sola de sus fábricas de tanques está produciendo 100 tanques al mes. Es decir, lo que necesitan de China ya se lo llevan dando desde el principio, que son microchips, por ejemplo. Es decir, que son otro tipo de... son drones, que son de uso civil, que los transformas en 2 patadas en uso militar. Si eso ya se lo están dando. O sea, que no van por ahí los tiros. Y al mismo tiempo los chinos, preparándose para un hipotético caso de guerra en Taiwán, pues ya los rusos están haciendo todo lo posible para darle lo que necesitan los chinos, que no son armamento, que es grano. Y por eso están haciendo el corredor del grano. Es decir, que es petróleo y gas. Y por eso están haciendo el Fuerza de Siberia 2. Que no nos empeñemos en que las armas lo son todo, que los chinos tienen armas y los rusos también suficientes, que lo que necesitan del otro, uno del otro, son otras cosas. Es que esto es una manía de la propaganda norteamericana que no, por el momento no, dentro de 10 años, pues no sabemos, pero por el momento nada. Y en el tema de la guerra de Ucrania, ahora mismo lo que hay es un desastre anunciado. Es decir, porque todo el mundo lo sabía, incluidos los ucranianos, incluidos los norteamericanos, incluida la Unión Europea. Y es que si tú intentas hacer una ofensiva encima anunciada, o sea, has dicho durante meses, vamos a ir por Zaporozhia, a por ellos, y por ahí a Melitopol, y de ahí a Briansk. Bueno, no. Es decir, en un sitio donde han tenido todo el tiempo del mundo, por el tema de Bakhmut, por haber estado allí haciendo mandando tropas de una manera absurda y sin sentido, como el propio Zelensky, el jefe militar de Ucrania, señalaba constantemente, entonces no tiene sentido quemar allí tropas. Es decir, bueno, pues ¿qué pasa? Que han hecho un intento de ataque en varios puntos que está siendo un desastre, pero que por otra parte era normal, porque todo el mundo lo decía, no tienen aviación. Pero está siendo Pero Fernando, ahí va mi pregunta. ¿Pero está siendo verdaderamente un desastre o no? Porque depende de que leas, no, te lo prometo. Es una carnicería. Pero Fernando, pero perdóname un segundo. Fernando, depende de lo que leas, están ganando mucho terreno. Es que de verdad lo digo, que no. Ya sabéis que aquí en negocios me gusta contar las dos partes. Hay una parte que dice que la contraofensiva está siendo un fracaso tremendo y hay otros que dicen que la contraofensiva marcha viento en popa toda vela. No han pasado de lo que llaman la zona gris. O si quieres una primera línea de contacto, de primer choque. Y lo que están haciendo los rusos, básicamente, por eso veréis constantemente que el pueblo tal ha sido ocupado por los ucranianos y luego ha sido reocupado por los rusos y ahora ha vuelto a ocupar por los ucranianos. ¿Por qué? Porque uno lo toma, el otro se sube a la colina de al lado, pone la artillería, lo machaca, el otro se va y así. Es decir, no han llegado ni a la primera línea. Después de 2 semanas. Es decir, esto es un desastre. La estrategia militar que está siguiendo Rusia es la que dijo Putin desde mediados del año pasado, que es, vamos a desmilitarizar a Ucrania. ¿Y cómo se desmilitariza? Es decir, diciéndole, señores militares, se tienen que ir de Ucrania, renuncien a la guerra y demás. No, se desmilitariza matando a todos los militares y destruyendo toda la infraestructura militar. Y eso es lo que está haciendo Rusia, los esperó tranquilamente, fortificó durante 7 meses toda esa línea, hicieron la ofensiva, iniciaron la ofensiva y los está matando como moscas. Y digo esto con una frialdad que me espanta a mí mismo, porque ahí abajo lo que hay son jóvenes muertos, masacrados, mutilados, familias destrozadas. El aspecto humanitario que a veces uno cuando analiza una guerra por momentos pierde la visión. Allí hay personas, por eso lo que está haciendo Zelensky y su banda, porque son una banda de criminales, es criminal contra su propio pueblo. Por eso el Washington Post, el Le Monde en Francia dijeron, pero además se robó $400 millones. Él, Zelensky, lo dice el Centro de Información Occidental, robó $400 millones. No dice eso, Ariel, no dice que lo robara, dice que no los ha justificado. No. La televisión francesa dijo formalmente, este señor, yo soy francés. Yo no sé, la tele francesa no lo sé. El informe en cuestión habla de la falta de justificación, que es lo que tiene muy enfadado no solo a Francia, sino especialmente a Países Bajos. Pues Países Bajos sí que está especialmente enfadado porque es a ellos a los que les debía llegar ese informe y no están. Pero no dice que los hayan robado, todavía no se sabe. No digo ni que los haya robado ni que no, digo que oficialmente eso no se sabe aún. Como tampoco se sabe lo del puente allí. El Nord Stream, nada, ni el Nord Stream, ni la presa, ni nada, Ariel.
Pero fíjate que Telegraph y otras grandes medios de comunicación norteamericanos y tal ya empiezan a decir, no, esto no va muy bien, y cuando ya la prensa anglo empieza a decir, uy, esto no va muy bien, la cosa está mal, los ucranianos se inventan un nuevo término militar fantástico, que es, esto ha sido una ofensiva, ¿cómo lo llaman? Una ofensiva, no, preventiva, no, una ofensiva... no me sale el término, es que es algo maravilloso, una ofensiva, digamos, como de prueba, una ofensiva de prueba, no se hacen ofensivas de pruebas, o se hacen o no se hacen, es decir, claro, cuando ya están con todo esto, es porque es un desastre, pero sabían ellos mismos que iba a ser un desastre, lo sabían los norteamericanos, lo sabían la Unión Hoy ha Europea. dicho Stoltenberg que la OTAN no está en el conflicto. Claro, ¿qué va a decir? Pues lo ha dicho literalmente, que no lo digo yo, esto sí que es literal. Date cuenta que Stoltenberg seguramente va a ser el nuevo secretario general de la OTAN. Otra vez, ¿no? Otra vez. Tiene Porque pinta. como no hay acuerdo, y Pedro Sánchez descartado. No lo he visto en ninguna quiniela. No, Bueno, él dijo que no quería hacerlo. Él dijo que no quería hacerlo. Claro, cuando ya le habéis dicho que no, es decir, Dijo, así yo también. no quiero hacer, pero José la Yo no semana quiero- pasada lo puso en duda. Bueno, y lo puso en duda, no. Yo no pongo en duda si lo va a ser o no. La duda es que No, cuando su Pedro palabra, Sánchez te su dice palabra. que algo no va a ocurrir, no quiere decir necesariamente que no vaya a ocurrir. Eso es lo que yo digo. Luis, perdóname, respecto a lo que está ocurriendo, a la ofensiva o contraofensiva, y ya poniéndonos un poquito más serios, que a veces es verdad que parece que intentamos quitarle un poco de hierro a una situación que de verdad, como decía Ariel, es asaz compleja. Pero Luis, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo realmente coincido plenamente con Ariel. Muchas veces hablamos de esto desde una óptica, no desde nuestros despachos, desde nuestra comodidad y sobre todo tenemos que tener en cuenta la crudeza de lo que se está viviendo allí, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco en términos estratégicos, a día de hoy pues se producen avances que luego se recuperan, es decir, nos seguimos moviendo en esa línea alrededor, en los márgenes del Dnieper, ¿no? No hay un avance sustancial ni de las fuerzas ucranianas hacia el este ni de las rusas hacia el oeste, es decir, hay una contención estratégica en una zona muy concreta geográficamente hablando. ¿Esto hubiera podido cambiar? Pues, hombre, o cambiará pues el día que se produzca la ruptura de las líneas defensivas tanto de una parte como de otra. Que sí que es verdad que a lo mejor las de un lado tienen mayor fragilidad que las de otro. Bueno, pues a lo mejor probablemente sí, pero bueno, la realidad es que a día de hoy están un poco como rebajadas también, ¿no? No hay alguien que ha dicho, bueno, pues venga, la batalla final, rompemos las líneas defensivas y esto se acaba mañana. A día de hoy, pues no parece ser que se esté produciendo eso, ¿no? Por eso, al final, según qué fuente veamos, pues o está siendo un éxito ruso o un éxito ucraniano, es decir, pues porque se están produciendo este tipo de, bueno, avance, desavance, que podemos decir, como indicaba también un poco Fernando, el ejemplo de las colinas, ¿no? Pero a día de hoy esa es la realidad. Bueno, y que Stoltenberg diga que la OTAN no está en el conflicto, pues es como si yo dejo la carta así. Bueno, pues quien esté en un lado la verá de un lado, verá el naipe y el otro pues no lo verá. Pero claro, ¿está la OTAN en el conflicto? Pues hombre, pues sí y no. Formalmente no, porque si no, pues habríamos tenido la activación de la cláusula de defensa colectiva y habríamos entrado todos en este fregado, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y no porque la OTAN pues no está, pero sí que está suministrando armas. Es decir, que ahí también esa dualidad del lenguaje pues también se plasma. Es decir, Stoltenberg hubiera tenido tanta razón si hubiera dicho que la OTAN está como que no está. Bueno, pues lo mismo sucede, según mi punto de vista, con la situación en Ucrania. Está ganando uno, está ganando el otro, pues según el día, según la perspectiva y un poco por volver al lenguaje de Fernando, también desde la colina en la que miremos el conflicto, ¿no? Bueno, pues... Yo te digo nada más que una cosa, por las fuentes más, digamos, fiables, dentro que cabe, es decir, lo que se está viendo ahora realmente, y esto además hay mucho metido ahí en medio, porque, por ejemplo, los americanos están contentísimos de ver cómo los Leopard arden. ¿Por qué? Pues porque los Leopard son alemanes, ellos no han llevado los Abrams, y eso desde el punto de vista financiero para la empresa que produce los Abrams es un regalo. Pero ahora mismo, para que te hagas una idea, han tenido que renunciar a los equipos de ataque, como tanques, vehículos de infantería como los Bradley, porque la carnicería de tal calibre, que ahora lo que hacen es que le están llevando los vehículos blindados de transporte de tropas
hasta donde pueden a las unidades ucranianas, las lanzan en oleadas en campo abierto, y aquello es, acaban de triturar una compañía entera en la que han sobrevivido 3 personas de 120, 130 personas. Es decir, la falta de respeto de la camarilla de Zelensky, de Estados Unidos y de la Unión Europea, si me pongo duro y serio, por la vida de los ucranianos, es una vergüenza. Están dispuestos, lo que dijeron, están dispuestos a hacerlos hasta el último ucraniano. Los van a lanzar sabiendo que no pueden ganar. Esto deberían estar todos como criminales de guerra en un juzgado. Es decir, porque lanzar a gente contra un enemigo, en este caso los rusos, sabiendo que no puedes ganar, eso es un crimen. Y Ahora, eso que Fernando, están haciendo. Fernando, y agregando eso, hasta el último ucraniano, ¿quién fue el líder europeo que dijo hace pocos días que podría haber tropas de la OTAN allí? Porque yo lo miro desde un poquito más lejos y digo, ojo, porque esto puede llevar hasta el último ucraniano y hasta el último europeo. Ya lo hicieron en el 1914 y 1939. Hasta el último europeo. Estoy haciendo, obviamente, una analogía, sí, pero eso le iba a decir, no les interesaría mucho, ¿no? No nos meta todavía en ese charco. Tengo un minuto literal para cada uno y os quería preguntar por este asunto de la posible carta que decían, existe este rumor, lo que pasa es que nosotros, en la traducción que hemos sacado del ruso, por eso no nos hemos atrevido a ser tan osados, no vemos que haya una carta de paz firmada, sino que hay una serie de treguas raras, ¿no? Que es lo que está argumentando Vladimir Putin en una reunión que ha tenido en el día de hoy. Dice que estuvieron muy cerca de la paz en 2022 y que la dinamitó Boris Johnson. ¿Qué pensáis de este asunto? ¿Qué ha ocurrido ahí? Un minuto, Fernando. Venga, es decir, hay muchas fuentes de esas partes que dicen que los ingleses fueron los principales actores en dinamitar esta paz, evidentemente con la anuencia de Estados Unidos. Es decir, pero esto sí que hay muchas fuentes de que fue Boris Johnson el que se cargó lo que era no un documento ya firmado, un borrador, que no es lo mismo. Es decir, un borrador donde el representante de las negociaciones de Ucrania había firmado un borrador donde más o menos había ya una serie de puntos en los que se estaba de acuerdo como borrador. O sea, no se había llegado a ningún tipo de acuerdo final, ni tratado, ni nada por el estilo. Esto es lo que hay. Agrego yo el minuto mío. Sin duda que la negociación estaba avanzada. Los mismos turcos lo dijeron. Lo dijo el ex primer ministro de Israel, Bennett. Dijo, él fue el primer ministro de Israel que participaba en esa negociación. Dijo, el que boicoteó la paz fue Boris Johnson. Lo dijo un ex primer ministro de Israel. O sea que no es un bulo. Entonces, de esto no hay duda. Claro que iban hacia la paz, porque Zelensky sabía que iba al suicidio. Pero lo que le dijo Boris Johnson fue, nada de paz, quédate tranquilo, te enviaremos armas, bombas, etcétera. Seguiremos entrenando a tu gente, enviaremos expertos militares, porque por eso la OTAN sí ya está en la guerra, en los comandos de inteligencia y de comando de tropa ya hay instructores occidentales, sobre todo británicos, norteamericanos, franceses también. O sea que está allí la guerra. Y segundo que le dijo a Zelensky es, quédate tranquilo, tú de esta sales millonario. Y después darás conferencias por el mundo dentro de 2 años o 3 cuando esto termine. Claro que fueron ellos los que la boicotearon. Los económicos de Boris Johnson no sé si aceptaría. Luis. Sí, bueno, aquí también por ser un poco malo, también habría que preguntarnos si el boicot de Boris Johnson fue realmente voluntario o alguna Boris Johnsonada de estas, ¿no? Que nos tenía acostumbrados, ¿no? Pero sí que es verdad que Naftali Bennett, el anterior premier israelí, tenía bastante avanzadas las cosas, con algún otro país que estaba ahí por medio como garante y que bueno, yo no sé si le prometieron que a Zelensky que se iba a hacer millonario y que iba a dar conferencias, pero sí que es verdad que en ese momento la realidad indicaba que había un principio de acuerdo en un borrador, ¿vale? Luego esto hay que trasladarlo a la realidad de un tratado de paz que se tiene que aprobar y que sobre todo se tiene que implementar, ¿no? Y esa es una segunda fase, una segunda lectura más compleja porque ya involucramos todo lo que tiene la parte de complejidad social, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese momento pues la esperanza de la paz estaba más cerca y que por lo que fuera, ya digo yo, por ser un poco malo, yo no sé si Boris Johnson, consciente o inconscientemente, pues dio al traste con todo esto. Yo creo que al final, pues sí que es verdad que la estrategia esta que implementó, que quería implementar del Global Britain,
pues tenía un poco que ver, pero bueno, la realidad es que eso quedó como quedó y que a día de hoy pues seguimos en este conflicto sin un claro horizonte de paz, más allá de las tentativas que se están llevando a cabo pues por China al Vaticano, que ojalá alguna prosperará, pero que no parece ser que vaya a día de hoy muy encaminada. Pero, Luis, no fue un capricho de Boris Johnson, porque Sunak sigue en la misma política, ¿no? No. Ahí es donde yo quería llegar y voy a cerrar esto, que se me va a ir el tiempo, ya lo saben ustedes, Ariel Unpierre, Luis Rodrigo de Castro y Fernando Moragón. Siempre es un gusto verles. Lo cierro con esa interrogante que decía Ariel justo. ¿Fue Boris Johnson o tocaba que eso no fuera? ¿No? No sé yo cómo fue aquello. Gracias a los tres y a todos los que estáis al otro lado con eso de Todos Geopolítica. Gracias. Un abrazo. Nosotros vamos a frenar 2 minutitos, ya lo saben. Y no tardamos nada, volvemos con toda la economía, con más actualidad, evidentemente también con este prisma geopolítico y todos los protagonistas. 2 minutos y regresamos aquí en Negocios Televisión.